Existe un tan solo duelo en los cuartos de final de Ciudad Batallas que no fue un juego de las sombras ni tuvo algún tipo de intervención de los artículos del milenio. Al no involucrar a ningún tipo de entidad oscura o depender de los dioses egipcios, el enfrentamiento de Joey contra Odion fue sorpresivamente el más justo de todos. El duelo daría comienzo siendo que Joey conseguiría a Gearfried del Caballero de Hierro e inmediatamente lo invocaría en modo de ataque. Odion robaría de su baraja y su primera jugada sería activar el Templo de los Reyes para cambiar el campo a su favor. Por si se lo preguntan, dicha carta mágica le permite a Odion activar cartas de trampa el mismo turno que han sido colocadas. Además de ello, Joey tendrá limitado el número de cartas mágicas o de trampa que podrá colocar en un turno a un máximo de 2. Si bien el Templo de los Reyes tiene más efectos que veremos más adelante, Odion terminaría colocando boca abajo el Juicio de Anubis y el Ojo de Ullad. Volviendo con Joey, este tomaría al Guardián Diminuto y terminaría su turno invocándolo en modo de ataque. Odion robaría de su baraja el Disruptor Mágico y sabiendo perfectamente la estrategia de Joey, decidiría colocarlo boca abajo junto con la Encarnación de Apophis. Siendo ahora el turno de Joey, este sacaría la Caja de Hadas y procedería a invocar a Hayabusa el Caballero en modo de ataque. Su plan todo este tiempo era esperar a que Odion llenase su campo de cartas mágicas y de trampa para así activar el Trunade Gigante. Teniendo por objetivo regresar dichas cartas a la mano de su oponente, Odion no lo permitiría al utilizar el Juicio de Anubis para anular su efecto y no solo eso. Dicha trampa le permite destruir a todos los monstruos en el campo de su oponente y la mitad del poder combinado de los mismos se restará de los puntos de vida de Joey. Debido a ello, Joey perdería 2100 puntos de vida y al no tener más jugadas terminaría su turno. En el turno de Odion, este robaría una copia de la Encarnación de Apophis y como ya tenía una en su mano, ambas las colocaría boca abajo y tendría 3 en total. Sabiendo que debía proceder con cautela, Joey tomaría a la Espada del Lagarto y lo invocaría en modo de ataque. Además de ello, Joey colocaría boca abajo la Caja de Hadas que recién había obtenido y terminaría su turno. Odion sacaría una carta que nunca alcanzamos a ver ya que será descartada en un futuro y terminaría su turno. De nuevo con Joey, este conseguiría de su baraja a la Reina Insecto, pero al no querer ceder ante la provocación terminaría su turno sin más. Odion repetiría su turno anterior al tomar una carta no relevante y sin nada más por hacer acabaría su turno. Joey robaría al Guerrero Cohete y sabiendo que era su mejor opción lo invocaría en modo de ataque. Al ordenarle atacar directamente sus puntos de vida, Odion activaría su trampa del Ojo de Ullad para así redirigir el ataque hacia la Espada del Lagarto. Lo que no sabía es que Joey jugaría con la Caja de Hadas, lo cual le permitiría proteger a su monstruo y ambos estarían intactos. No obstante, debido a que Joey declaró un ataque, esto le permitiría a Odion activar las 3 copias de la Encarnación de Apophis que tenía en el campo. Ya que si bien dicha carta es una trampa, pueden atacar y defender como si fuesen monstruos. Joey terminaría su turno al colocar boca abajo a los chivos expiatorios y cambiando a la Espada del Lagarto a modo de defensa. Odion sacaría de su baraja a la Bestia Mística Circuit y sin perder ni un solo minuto les ordenaría a las 3 encarnaciones de Apophis atacar. Joey activaría a los chivos expiatorios buscando mantenerse a salvo, pero Odion no lo permitiría al utilizar el disruptor mágico que tenía boca abajo. Al enviar una carta al cementerio, este podría negar una carta de hechizo, por lo que así destruiría tanto al Guerrero Cohete como la Espada del Lagarto. Además que su tercera encarnación de Apophis atacaría directamente a Joey, por lo que el daño total lo dejaría únicamente con 200 puntos de vida. Si bien Joey estaba a punto de rendirse, las palabras de Mai y Serenity le darían esperanza para continuar con el duelo hasta el final. Siendo ahora el turno de Joey, este conseguiría Entierro Insensato y decidiría colocarlo boca abajo junto con el Profanador de Tumbas. Además de ello, invocaría al Espadachín de las Estrellas en modo de defensa y terminaría su turno. En el turno de Odion, este robaría el sello de Circuit y buscando acabar con el duelo declararía un ataque. La respuesta de Joey sería activar el Entierro Insensato para así poder enviar un monstruo suyo al cementerio de Odion. Inmediatamente después, Joey jugaría al Profanador de Tumbas para así robar dicha carta y poder invocar al monstruo que resultaría ser Jinzo.
Recordaremos que la habilidad especial de Jinzo en el anime le permite negar y destruir todas las cartas de trampa que estén en el campo. Y es que, como mencionamos anteriormente, aunque las copias de la encarnación de Apophis puedan ser utilizados como monstruos, siguen siendo trampas. Sin ninguna jugada por hacer, Odion terminaría su turno. Joey sacaría al guerrero de batalla y lo invocaría en modo de ataque, al mismo tiempo que cambiaría al espadachín de las estrellas también a modo de ataque. Teniendo la oportunidad perfecta, tanto Jinzo como el guerrero de batalla y el espadachín de las estrellas atacarían todos directamente a Odion. Con un daño combinado de 3600, Odion quedaría solo con 400 puntos de vida y Joey terminaría su turno. En el momento perfecto, Odion tomaría las espadas de luz reveladora para jugarlas inmediatamente, asegurando que durante 3 turnos Joey no lo podría atacar, por lo que así terminaría su turno. A pesar de todo, Joey conseguiría al pescador legendario y sacrificaría al guerrero de batalla para poder invocarlo en modo de defensa. Sabiendo que era lo más sensato, igualmente cambiaría al resto de sus monstruos a modo de defensa, terminando así su turno. Odion robaría una carta y para su sorpresa sería una copia falsa del dragón alado de Ra que Marik había colocado en su baraja. Si bien será relevante para la conclusión del duelo, por el momento es mejor continuar con el turno nomás. Odion colocaría boca abajo el sello de Circuit y debido a la orden de Marik, este sellaría la carta del falso dragón alado de Ra en el arca del Templo de los Reyes. Por si se lo preguntan, al pagar la mitad de sus puntos de vida y realizar el sacrificio de un monstruo adecuado, podrá invocar la carta que selló. De vuelta con Joey, este tomaría Resurrección de Monstruo y la utilizaría para así traer de regreso a la espada del lagarto. Al decidir sacrificarlo junto con el espadachín de las estrellas, podría invocar a la reina insecto en modo de defensa. Siendo un momento que siempre me encantó, ya que invocar a los 3 monstruos que ganó en los duelos que le permitieron llegar hasta allí es bastante gratificante. Ver el progreso y desarrollo de Joey durante Ciudad Batallas en el instante que logró tener a las representaciones de cada una de sus victorias en el mismo turno. En el turno de Odion, este obtendría la Copa del Alma sellada y al utilizarla básicamente sentenciaría el resto del duelo. No por nada, tener la Copa del Alma sellada y activar el sello de Circuit mientras el Templo de los Reyes esté vigente en el campo era lo que Odion necesitaba, ya que le permitiría invocar a la bestia mística de Circuit, el cual es su monstruo más poderoso pero que no podría atacar este turno. Joey sacaría de su baraja Polimerización, pero al no poder hacer nada con ella, terminaría su turno y con ello desaparecerían las espadas de luz reveladoras. A partir de este momento, Odion tomará cartas que nunca se nos mostrarán, así que omitiré mencionar cada vez que robe de su baraja. Odion le ordenaría a la bestia mística de Circuit destruir a Jinzo y debido a su efecto la mitad del poder le será añadido, quedando con 3700 puntos de ataque. Por si se lo preguntan, en la versión japonesa, más que destruirnos, la bestia mística de Circuit devora a cada monstruo para absorber su poder. En el turno de Joey, este conseguiría Salamandra, aunque al no contar con ningún monstruo que pueda aprovecharla, terminaría su turno. Es ahora que Odion le ordenaría a la bestia mística de Circuit destruir a la reina insecto y debido a su habilidad su ataque ascendería hasta 4900. Joey robaría la carta de espada y escudo, pero nuevamente terminaría su turno sin poder hacer nada más. Odion le ordenaría a la bestia mística de Circuit acabar con el pescador legendario, lo cual haría que su poder final fuera de 5825 puntos de ataque. Siendo el último turno de Joey, este robaría una carta que no le podría salvar y al aceptar que el duelo parecía sentenciado, terminaría su turno. No obstante, también Joey le haría saber a Odion y los demás que debido a su forma de combatir, había descubierto que no era el verdadero Marik. Durante todo el duelo, Odion dominó de forma honorable y lo venció de manera justa, por lo que no podría ser la misma persona que lo había manipulado. En el turno final, Odion estaría a punto de atacar directamente a Joey con la bestia mística de Circuit cuando de repente detendría la orden. Resulta que Marik le obligaría a invocar al falso dragón al lado de Ra para convencer a los demás que Odion era verdaderamente Marik.
Como había mencionado, al dar la mitad de sus puntos de vida y sacrificar a la bestia mística Serket, todo estaría listo para el falso dios egipcio. Debido a que la bestia mística Serket absorbió el poder de los monstruos, calificaría para los 3 sacrificios necesarios para el dragón alado de Ra. Si bien Odion había declarado un ataque, el dios egipcio se negaría a obedecer y al desatar la ira del verdadero sería destruido. El legítimo dragón alado de Ra empezaría a lanzar rayos y tanto Odion como Joey quedarían inconscientes. Kaiba daría la orden de esperar a ver quién se levantaba primero para ser declarado como el vencedor del duelo. Para sorpresa de todos, Odion estaba por recuperarse, pero caería una vez más. Joey por su parte tendría una visión en la que sus amigos le ayudarían a levantarse y eso sería suficiente para ponerse de pie, significando que al ser el único duelista restante, la victoria sería para él. Una vez terminado el duelo, tanto Yugi como Joey acudirían para ayudar a Odion, quien estaba intentando advertirles del peligro que corría Marik. No por nada, ahora que Odion no podría proteger más a su hermano, el lado oscuro de Marik se apoderaría de él. Existe toda una historia detrás de Yami Marik, la cual me encantaría explicar, ya que gran parte de ella se perdió en la versión occidental. Aún así, en un futuro posiblemente la conoceremos, además de revisitar los demás duelos de la versión oscura de Marik. Apreciaría muchísimo si pudieran compartir el video con más gente que le gusten las series de nuestra infancia, así como también seguirme en todas las redes sociales que tendrán abajo en la descripción, especialmente porque estamos increíblemente cerca de llegar al 1.000.000 de suscriptores. Se cuidan, gente, nos veremos pronto.